Gloria a Dios, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga, donde quiera que nos van a escuchar como siempre. Y estamos aquí otra vez ministrando desde este lugar, siendo de bendición, tratando de que todos los que tenemos ese deseo de ver un día al Señor lleguemos hacia el final. Y que nadie, pero nadie tenga ninguna duda de que el Señor es el que va trabajando en nosotros y el que va haciendo la obra en cada uno de ustedes también. Ahora vamos a traer este tema, esta predicación de, escuchen bien el título, es cómo agradar a Dios. Ese es el título de esta predicación, cómo agradar a Dios. Y esta es la razón, una de tantas diría yo, por lo cual hay tanta gente que tiene pues muchas fallas en todas las cosas que se dicen ser de Dios, ya sea en religiones, ya sea en denominaciones, ya sea en cualquier tipo de cosa que ellos quieran enredarse de una manera para poder, como lo dicen todos, agradar a Dios. Entonces hay una forma exclusiva, muy única del propio Dios, y hoy vamos a ver a través de las escrituras para que salir del error, salir de la duda, salir del por qué no pasa nada en mi casa, del por qué voy a la iglesia y me salgo de ahí peor o no siento nada, me da sueño, todas estas cosas que la gente siente cuando va a una congregación de verdad. Porque yo lo digo así, porque en las otras pues yo me recuerdo antes de que el Señor me alcanzara, no pasa nada ahí tampoco. Pero vamos a ver nosotros cuál es la razón principal por la cual la gente no tiene frutos, por lo cual la gente no quiere acercarse a Dios, por lo cual la gente tiene cualquier tipo de excusa, inclusive los que van a las iglesias y les empieza a dar sueño. Hay un montón de cosas que tienen que ver, y por el otro lado tenemos gente que hace hasta lo imposible para agradar a Dios. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Es de nosotros? ¿Es de los que nos están enseñando? ¿Es de lo que estamos leyendo? ¿Es de lo que estamos imaginando, creyendo, pensando? ¿O será de Dios? Vamos a ver hoy en esta tarde. Y vamos a empezar con algo que diría yo que tiene que ver todo con el creyente, y es en 2 de Corintios 5:11, y es acerca, escuchen bien, es aquí como vamos a empezar a ver de qué manera las personas, quien quiera que sean, hombres o mujeres, viejos, jóvenes, algunos niños ya medios grandes, pueden ellos agradar a Dios. Porque es que todo está escrito. Entiendan que cuando Dios empieza a mostrarnos en el Espíritu, todo esto viene hacia nosotros de una manera muy fácil, porque es que nosotros tenemos ya esa comunión con Dios. Vamos a leer para poder empezar a ver bien todo esto. 2 de Corintios 5:11, y dice ahí en el encabezado, dice el ministerio, escuchen bien, de la reconciliación. Ahora, ¿qué es eso? La reconciliación es volver a regresar a estar con alguien que se había dejado o que nunca se estuvo, pero de la manera divina. En otras palabras, es regresar a Dios, ¿sí? Vamos a leer qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Lo repito, 2 Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor. Vean cómo va a empezar a hablar él. Conociendo pues el temor del Señor. Por eso el Señor siempre dice que Él va a ver, va a escuchar a aquellos pobres de espíritu, humildes de corazón, que tiemblan delante de su palabra. ¿Sí?
Entonces Pablo, él sabía de lo que se trataba todo esto, porque él tuvo un encuentro con Dios, con Jesucristo, y empieza a hablar y dice, conociendo pues el temor del Señor, tiene una, como dice, persuadimos a los hombres, o sea que convencemos a los hombres, dice, pero a Dios les manifiesto lo que somos, se incluye él, sí, porque Dios sabe quién está hablando en verdad y quién está hablando en mentira, inclusive si hablan del propio Dios, ¿sí? Porque hay gente que habla de Dios pero no son de Dios. ¿Cómo está eso, no? No, el que sabe eso es Dios, y pues la gente que tiene el Espíritu puede ver los frutos de estos líderes, porque esto no es nada nuevo. Pero Pablo se pone de esta manera para que la gente vea la claridad con la que él habla las cosas acerca de Dios, ¿sí? Claramente lo dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Se refiere a las conciencias porque mucha gente que está en la iglesia desafortunadamente no ha vuelto a nacer. Entonces una persona que tiene una conciencia todavía pura, no el Espíritu Santo, una conciencia, es capaz de poder también entender y ver que una persona es clara en lo que está diciendo. Por eso él dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión, dice él, de gloriaros por nosotros, dice enseguida, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dice en el 13, porque si estamos locos, es para Dios, dice el apóstol. Y si somos cuerdos, es para vosotros. En otras palabras, cuando uno está en el amor del Señor, uno actúa de una manera en un amor para Dios solamente. Y mucha gente ve eso y lo malinterpreta. Dice, ese hombre está loco, ese pastor está como loco. Pero es lo que lo mueve a uno el espíritu, que muchas personas lo ven a uno como una persona fuera de sí, una persona que está un poco rara, como loca, pero es el amor que tiene uno hacia Dios. Y con las palabras que salen de parte de Dios y alguien más las escucha, se oye como que esas palabras son de alguien que está cuerdo, alguien que está en su juicio y que los está haciendo entender. Son como dos cosas diferentes, pero es el mismo Dios. Entonces, por eso Pablo dice, porque si estamos locos, es para Dios, como número uno. Y si somos cuerdos, es para vosotros, dice. Dice el 14, aquí va a hablar cómo las personas empiezan a ser cambiadas. Vean el 14, porque el amor de Cristo, ¿sí?, nos constriñe. Podemos traducir esta palabra como que el amor de Cristo nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, dice enseguida, tiene una como dice, luego todos murieron. Eso sería lo más normal, de que como Cristo murió, resucitó, los creyentes han muerto junto con Él, los verdaderos creyentes. Dice enseguida, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando ya se habla de muertos, pero que viven, somos nosotros que hemos muerto al pecado y vivimos solamente para Dios. Por eso es como vamos viendo cómo vamos nosotros a agradar a Dios. No por lo que hagamos, no por lo que querramos hacer con Él, o lo que nos imaginemos que nos está viendo, o lo que no nos está viendo, sino que va a haber un contacto con el propio Dios en nuestra vida. Tiene que pasar, es el nuevo nacimiento. Por eso, repito el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. El no vivir para sí es ya no vivir en nuestros deseos, en lo que pensábamos antes, en lo que veíamos antes, en lo que queríamos antes, en lo que nos imaginábamos antes. Todo eso ya quedó atrás, porque Dios tiene un plan, tiene un montón de cosas para cada uno de nosotros,
como individuos, como personas, como familias, como papás, como mamás, como hijos, como todo, y es mucho mejor que lo que nosotros teníamos en mente. Por eso ya no nos importa lo que éramos antes. Ya nosotros nos debemos a aquel que ha hecho todo en nuestras vidas. Está muy claro esto. Dice, lo repito el 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oigan eso. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y no solamente habla de personas, porque es que ya cuando uno conoce a alguien en el Señor, lo que te importa a ti de esa persona no es lo que él era antes o lo que es, sino su alma y que él no se pierda. ¿Cómo está esto? Por eso lo que va a decir aquí, pongan atención, dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿cómo está esto aquí? Dice enseguida, ya no lo conocemos así. Entonces aquí nos podemos nosotros acordar de lo que éramos antes. Éramos personas de maldad, de engaño, de pecado, de malicia, de envidia. Todo lo malo lo teníamos de nacimiento. Entonces por ahí veíamos una imagen del propio Cristo y nos imaginábamos también cosas de Él. Fuera lo que fuera, pensábamos que así era. Pero cuando nosotros venimos y el Señor nos transforma y nos empieza a cambiar, todo ha cambiado. Los vecinos, la gente, familiares, amigos, compañeros, nosotros ya no los vemos igual. ¿Por qué? Porque ya no los vemos como cuando no teníamos a Cristo morando en nosotros. Por eso, inclusive, la imagen, la idea, el pensamiento que teníamos de un Jesús, pero sin espíritu, es muy diferente a la idea que hay ya ahorita con un Jesús con espíritu dentro de ti. ¿Sí? Por eso vean lo que dice el 17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso aquellos que quieren todavía jalar sus tradiciones de cuando eran bien mundanos, todavía celebrar todo eso en el Señor, algo está pasando ahí. Algo está pasando y el Señor no se va a agradar con eso, porque claramente está aquí escrito que nosotros somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron. Dice claramente, aquí todas son hechas nuevas. Si dice aquí todas son hechas nuevas, yo no las he hecho nuevas. Yo nada de eso hice nuevo, porque yo ni siquiera sabía la diferencia. Lo que pasó aquí es que Dios ha cambiado todo en mí. Me ha enseñado lo malo de lo bueno de lo malo. Él me está transformando, Él me está enseñando, Él me está cambiando, Él me ha abierto los ojos, Él ha puesto todo en mí para que yo vea la diferencia. Yo no puedo decir yo soy una criatura nueva y seguir arrastrando todas las tradiciones y fiestas que yo hacía desde que era un niño y decir, Señor, eso es para tu honra y tu gloria. Esto te lo dedico, porque yo sé que es para ti. Entonces, algo está pasando ahí, ¿sí? Tenemos nosotros que entender que tenemos que ser transformados por su poder para poder nosotros agradarle a Él. No es 50 mío y 50 de Él en cuanto a agradar. Yo me tengo que entregar en un 100% a Dios. Por eso dice el 18, y todo esto proviene de Dios. Entonces, si yo sigo con lo mismo y me presento a Dios de esa manera, yo estoy pensando que así es. Yo estoy haciéndolo a Él mentiroso y diciendo, Señor, aquí está lo que tú has hecho en mí. Tú me pusiste que siga con las tradiciones y las fiestas. Tú me has puesto que yo siga de fiestero y siga celebrando todos los días de los meses y los años y me espere para las fiestas de fin de año y las que vienen y las que van a seguir. Entonces, ¿quién está mintiendo ahí? ¿Quién es el hipócrita ahí? ¿Quién está faltando? De ninguna manera yo puedo agradar a Dios así. ¿Por qué? Porque sigo de terco, sigo de cabezón y sigo pensando que está bien todo. Entonces hay que entender que está escrito todo esto. Y de ninguna manera vamos a poder, con un argumento de mentira,
presentarnos en el juicio de Dios. Eso es lo más tremendo. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios. Oigan bien, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces aquí vemos cómo empezamos nosotros a agradar a Dios. Un Dios que no conocíamos, que no nos imaginábamos, que no pensábamos que era así. Solamente por medio de su poder en nosotros. Dice el 19, que Dios, vean este ejemplo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El ejemplo está en Jesús siempre. Por eso olvídense ustedes de todas las doctrinas de todos los hombres. Por muy cristianas que se vean, por muy pegadas que se parezcan a esto, son solamente de ellos. Aquí está la verdad. Con este libro santo nosotros nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios y vamos a estar listos para presentarnos delante de Él, porque estas son sus palabras. Sí, pues es que nosotros no tenemos otra. Claramente pone el ejemplo ni más ni menos que entre Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, dice Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oigan las palabras tan tremendas estas. O rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces aquí podemos ver que la palabra verdadera, la palabra libre, la palabra de poder, no la tienen todos, la tienen aquellos con los que Dios está tratando y Dios los está guiando. Por eso lo que dice Pablo no es para todos los predicadores. Lo digo así porque no todos son de Dios. No porque haga él discrimine o a unos agarre a otros, no. Lo que pasa es que la gente se pone sola. Cuando la gente se pone sola no hay ningún Cristo atrás de ellos, ni dentro de ellos, ni nada. Ellos están solos. Por eso hay que entender que esto no es para toda la gente. El Evangelio no es como una tienda donde todos llegan, compran, agarran y se van y son felices. Esto no es así. Para entrar a la tienda del Señor, Él tiene que meternos. Él es la puerta, ¿sí? Hay que meternos por la puerta y la puerta es Jesús. Esto no es del que quiera o del que se le ocurra empezar a predicar, a hablar, a decir y enseñar. Esto no es así, en ningún lugar dice eso. Entonces Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Oigan bien cómo lo pone, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Wow. Dice, al que no conoció el pecado, va a describir a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso, imagínense qué transformada es esa persona, que es hecho ya algo diferente por el propio Dios para él y en él. Entonces, de esa manera es como se agrada a Dios, ¿sí? Dice en el 6.1, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cuánta gente estará en unas iglesias donde les predican la verdad y, como dice aquí, están recibiendo en vano la gracia de Dios? O algo otros que están en lugares donde no conocen ni siquiera la gracia de Dios. Puede estar de las dos cosas. Por eso les traigo estas predicaciones para que ustedes mediten en su vida personal, cristiana, evangélica, y digan sí, amén, porque escrito está. ¿Sí? Por eso recomienda Pablo, como así pues, dice, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. En otras palabras, Él está tendiendo la mano. El brazo salvador del Señor Jesucristo todavía está extendido a ver quién se quiere salvar. Y hay gente que le da sueño. Hay gente que dice, oh, ya voy a empezar a leer. No, a ver a qué hora se acaba este servicio. Lo primero que se les viene a la mente es aborrecer la palabra. Vean cómo el diablo, el Señor lo reprenda, empieza a trabajar en ustedes mismos y ni siquiera se dan cuenta. La gente empieza a decir, oh, no, ya voy a empezar a leer. Ay, ay, ay. No, pero entendamos,
que el Señor, como dice aquí, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Wow, tenemos que tener mucho cuidado, pero estamos viendo de qué manera podemos entrar, ¿sí?, a empezar a agradar a Dios. Vean lo que pasó con Juan el Bautista. En el libro de Juan 3:25, obviamente en el Evangelio de Juan, vamos a ver Juan el amigo del esposo, ¿sí? Juan el Bautista, amigo del esposo. En otras palabras, Juan el Bautista, amigo de Jesús, ¿sí? Juan 3:25, déjame ver. Gloria al Señor Jesucristo. Dice ahí, acuérdense que había una, vamos a leer desde el 22, más bien, para entender un poquito más. Y ahí en el encabezado dice eso, exactamente, el amigo del esposo, pero dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, dice, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces nos imaginamos ese cuadro, que de un lado están los discípulos de Jesús bautizando y del otro lado por allá anda Juan el Bautista, ¿sí? Imagínense eso, para que ustedes vean esto que les voy a mostrar acerca de cómo las personas tienen que ser totalmente guiadas por el Señor y puestas por Dios. Dice el 24, pues dice, porque Juan no había sido aún encarcelado, andaba libre todavía bautizando. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, porque igual los judíos siempre a través de los años han tenido sus alberquitas y ahí se han purificado, se meten al agua y hacen un tipo de bautismo, también ellos ahí. Pero al ver a Juan, me imagino que empezó, como dice aquí, la discusión, ¿sí? Vamos a ver qué pasó. En el 26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, tiene una coma, dice, bautiza. Y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, oigan, ¿con qué les va a callar la boca? No le dijo, oh, no, es que él, no. Juan va directamente a la verdad y a la sola verdad. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre, oigan bien la declaración tan poderosa que hace Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. ¿Qué está dando a entender? Que en cuanto a las cosas de Dios, con significado, con verdad, con justicia, con claridad, solamente Dios nos los puede dar esas cosas, para nosotros pasarlas a alguien más. En este caso, simplemente para que crean, para que sean salvos y para que nos oigan. Lo repito, respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dice enseguida él ahí, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Luego dice, el que tiene la esposa es el esposo, hablando de Jesús, ¿sí? Mas el amigo del esposo, hablando del mismo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. En otras palabras, él sabía de lo que se trataba. Aunque le hayan venido contendiendo los judíos, él sabía lo que estaba pasando. Por eso dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Porque todo está en el Señor. Acuérdense que él vino anunciando, él vino preparando el camino del Señor Jesucristo, pero después todos atrás del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos esta interpretación de cómo alguien tiene que empezar a ser movido por Dios para agradar al mismo Dios, en este caso el mismo Jesús. Por eso dice lo que leíamos, que Dios estando con él y en él hacía todas las cosas, ¿no? Vámonos hasta Romanos 6:1 para ver esto que hemos leído bastante ya.
Y es con relación, otra vez, a ni más ni menos, a que nosotros, para poder agradar a Dios, tiene que pasar lo que está escrito, entiendan. No podemos nosotros vivir como cristianos ignorando lo que está escrito, ni siquiera conociendo lo que está escrito, porque todo esto es para nosotros. Toda la escritura es para nosotros, absolutamente toda, a la manera que cuando Dios la muestra y tú la recibes, ¿sí? Dios, el Espíritu Santo, no alguien o cualquiera, no, así no. Tiene que ser Él, para que te muestre desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo. Bueno, vamos a leer Romanos 6, 1 al 14 para ver por qué es tan importante que nos demos cuenta de lo que quiere decir aquí otra vez el apóstol Pablo. Pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está la gran diferencia de aquellos que no pueden vivir ya como antes estaban. ¿Por qué? Porque es que en esa parte de vivir ya como Dios nos pone, es que empezamos a agradar a Dios. Es que empezamos a hacer cosas diferentes. Es que empezamos a hacer lo que Él nos dice y nos dejamos guiar por Él. Por eso claramente lo dice, ¿no? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aún en él. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? ¿Entendemos esa parte o no? Dice, porque somos sepultados, dice él así, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si todo consiste en ser criaturas nuevas por medio del poder del Señor para poderle agradar, para poder entender, para poder ser nosotros luz y sal en este mundo. Les estoy mostrando esto para que ustedes vean que es necesario que pase todo esto en un creyente. Por eso está escrito todo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esas son las promesas tan hermosas, porque nadie de nosotros fue a la cruz, pero morimos como Él murió. Y claramente dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Obviamente está dando un aviso, o nos está mostrando en el futuro, cuando vayamos a ser resucitados. Podemos decirlo, en la resurrección de ahorita estamos vivos, somos criaturas vivas en el Señor también. Pero dice en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí está la definición del por qué una cosa con la otra. La cruz del Calvario, nosotros juntamente con él, para una cosa solamente, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, oigan bien lo que dice aquí, vive para Dios. Entonces, si Él vive para Dios, por lo que pasó y todo lo que era, nosotros también vivimos para Él, para el Señor. Dice en el 11, así también nosotros, considerados muertos al pecado, se está refiriendo ya a la iglesia, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo agradas tú a Dios? Solamente de esta manera. Tú por mucho, si tú no has vuelto a nacer, todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por ti mismo, para los hombres, pero nada para Dios. Porque todo está escrito y todo está en orden. O sea, no es para que nadie se sienta mal, pero es la verdad. Por eso entendamos qué fácil es esto cuando las personas simplemente entregan sus corazones. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, oigan eso, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego recomienda, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Sí? Dice, sino presentaos vivos dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Porque es que dice eso porque hay mucha gente que, yo he hablado con muchos jóvenes que dicen que han vuelto a nacer y tocan en los grupos de alabanza y de repente se van aquí, se van allá y se meten a lugares que no se deben de meter, y pues están prestando su cuerpo en el altar y lo están prestando por ahí en otro lugar también. Sí, pero aquí la cosa es guardarlos siempre solamente para el Señor. Por eso Él dice que esos cuerpos pues hay que prestarlos como instrumentos para Dios, ¿no? Sino presentados vivos, dicen así, mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Porque en realidad cuando nosotros estamos caminando en la tierra y estamos entre gente que no ha vuelto a nacer, estamos entre los muertos. ¿Sí? Estamos entre los muertos porque nosotros somos vivos y vivos vamos a vivir eternamente y para siempre, de acuerdo a las Escrituras. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el estar bajo la gracia no es estar bajo cualquier tipo de cosa que nosotros creamos que podemos hacer lo que querramos y no pase nada. El estar bajo la gracia es estar bajo el poder del Señor Jesús. Es estar movidos por lo que Él nos manda y nos dice. Eso es estar bajo la gracia. Porque igual nos habla, nos dice, pero nos acercamos y pedimos perdón y Él intercede por nosotros. Eso es lo hermoso de estar bajo la gracia. De que tenemos un mediador, alguien que intercede por nosotros ahí en el cielo. Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Por eso no se confunda nadie cuando dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Eso está muy claro. Ahora, tenemos que vivir, obviamente, en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu, es decir, obedeciendo las cosas de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario, simple y sencillamente porque Dios mismo es Espíritu. Entonces por eso es que somos llamados a todas las cosas en el Señor. Porque el Señor no le va a demandar a alguien nada si no tiene el Espíritu en él. Eso es para aquellos que dicen ser cristianos, para aquellos que dicen que han vuelto a nacer, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, aquellos que han recibido misterios, aquellos que tienen comunión. Todo eso es necesario hacerlo, porque escrito está. Aquí mismo, en Romanos 8:1, vamos a leer aquí una parte, es acerca exactamente de eso. Porque es que si no podemos nosotros, o más bien si no tenemos el Espíritu Santo, de ninguna manera, lo repito, podemos nosotros agradar a Dios. ¿Sí? Dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso suena muy agradable, ¿no? Cualquiera se podría poner en ese lugar. Si quiere él pensar que así es, lo puede hacer. Pero la realidad no es así. La realidad es otra. Porque dice los que no andan conforme a la carne. Si yo no tengo Espíritu Santo y yo estoy en una religión, yo vivo en la pura carne. Si yo vivo en una denominación muy grande durante años, ¿sí? Y estoy ahí también por tradición, y no estoy en el Espíritu, 100% vivo en la carne. Bueno, por eso dice lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué será que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque ha habido una transformación. Hay una ley de justicia en ellos. Hay alguien que los está deteniendo, hay alguien que los está parando, hay alguien que les está enseñando, hay alguien que les está mostrando la verdad. Por lo cual andan en la justicia, andan en la senda antigua y andan en el amor del Señor. Por eso dice esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que anda conforme al Espíritu es aquel que es guiado por Dios, por supuesto. ¿Sí? Dice aquí, porque la ley del Espíritu
ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la interpretación de cómo ha salido de las tinieblas hacia la luz admirable. Y de paso está agradando a Dios. Eso lo digo yo aunque no esté escrito, porque tiene que ser así. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, todo el tiempo estamos con acciones de gracias. No estamos esperando hasta el día del pavo, como lo dicen unos, para dar gracias. Nosotros todo el tiempo, el cristiano verdadero, día, noche, tarde y mañana está dando gracias al Señor todo el tiempo. ¿Entiendan? No, olvídense de ser como los demás. Dice, lo repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está todo. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Eso lo hizo exclusivamente, solamente Jesús. Luego dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, lo hizo Él por aquellos que van a creer, aquellos que lo van a recibir, aquellos que lo van a aceptar, aquellos que lo van a declarar con su boca y creerlo en el corazón. Esto no es para cualquiera. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice, que no andamos, escuchen esta declaración, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces han creído, han recibido, por eso ya no están en la carne y se mueven en el Espíritu, agradando a Dios. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Usted cree que en estas iglesias que no son puestas por Dios, en estas denominaciones, en todo lo que se mueve sin el Espíritu Santo, ustedes creen que se mueven agradando a Dios? De ninguna manera. Si no, no estuviera escrito esto aquí. Aquí no dice que iglesias o denominaciones, pero por supuesto que si están en todos esos movimientos y porque eso no manda Dios, de ninguna manera están en el Espíritu. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no estamos hablando solamente de gente que no asiste a ningún lugar. Dice, pero los que son del Espíritu, oigan en lo que pensamos, en las cosas del Espíritu. ¿Será que yo al pensar en el Espíritu, de paso agrado a Dios? Por supuesto. Porque estoy al pendiente de lo que Él dice. Estoy al pendiente de lo que yo leí y Él me mostró. Estoy al pendiente de todas las cosas que Él me está enseñando. Porque entonces si no me enseña, no sé nada. Y de ninguna manera puedo yo pensar ni andar en el Espíritu, ni mucho menos imaginarme que Dios es quien es. No sé nada. Entendamos que esto está muy fácil. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El resultado de estar sin Dios es la muerte y el olvido. Es la decepción, es la tristeza, es la depresión, es la muerte, es el olvido, es todo lo peor. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿existe la vida y paz en la tierra para los que somos hijos de Dios? Por supuesto. Pase lo que pase, Dios no nos ha dejado. Él está en control de todo. Por eso no hay que temer, porque hemos sido movidos por Él en el Espíritu, movidos, tocados en su amor. Todo ha cambiado. Hemos sido perfeccionados, como dice Él, en el amor. Hemos conocido de Dios. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, por cuanto los deseos de la carne, escuchen esto, son enemistad con Dios. Son enemistad contra Dios. Entonces, si tú estás en una iglesia y nadie ha vuelto a nacer y ni siquiera son de Dios y nunca hacen nada, ni nunca hablan de nada, hay un riesgo de que todos estén en la carne. Aunque canten, aunque estén ahí, si nadie ha puesto a nadie ahí, ni Dios es cabeza y ellos están decapitados, un cuerpo sin cabeza, porque la cabeza del cuerpo es Cristo. Entonces veamos aquí todo esto, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay gente que ya ha sido entregada y se la pasa en las iglesias. Hay gente que ya ha sido entregada a sus deseos y son miembros de iglesias. Ni más ni menos en estos días, en estos meses, están saliendo un montón de pastores muy famosos que los están sacando y ellos están saliendo y dicen, ya no puedo seguir predicando porque he pecado con otra mujer y he pecado y he hecho lo malo, y van con
con los viejos, ahí con los, ¿cómo se llaman? Los que están a cargo de la iglesia, y dicen, ya no puedo predicar porque he fallado. Entonces son hombres de renombre que mucha gente los seguía. Y alguien dirá, no, esa es una señal de que somos débiles y podemos caer. No, es que hay que entender que cuando Dios nos va a proteger, nos va a proteger. Hay tentaciones, sí. Las tentaciones van a estar todo el tiempo hasta que uno se muera. Pero de la tentación a hacerlo es una cosa. Por eso entendamos que cuando la gente no puede detenerse, una, no le ha pedido a Dios por eso. Dos, no ha entregado el corazón como debe hacerlo. Tres, no le cree al Señor que lo puede hacer. Por eso cualquier cosa, cualquier problema que tengamos, tenemos que traerlo al Señor, expresarlo y decirle que nos ayude en esa área, cualquiera que sea el problema. Porque si no, cuando nosotros no tocamos, no se nos puede abrir. Y cuando no pedimos, no se nos puede dar. ¿Entiendan? Entonces dice, aquí está lo más grave, por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero, vean lo que sigue diciendo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, vemos aquí que si no estamos en el Espíritu, si no hemos vuelto a nacer, si Dios no ha venido a nosotros, aunque estemos por ahí congregados, haciendo bola, cantando y danzando, y nosotros sabemos, eso es lo más malo, que no hemos vuelto a nacer. Nada, pero absolutamente nada va a cambiar los deseos que tenemos en la carne, ¿sí? No va a haber quien los detenga, y ese es el problema ahí. Sigue diciendo en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Pero tiene una coma y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso entendamos que esto no es ningún juego. Esto no es para que alguien se sienta mal y corra y se salga y ya nunca más regrese a la congregación. Esto es para que se arrepienta aquel que no ha vuelto a nacer. Esto es para que entiendan ustedes cómo está de claro todo esto y cómo está de fácil de entenderlo. El mismo Pablo les dice a algunos, mas vosotros no vivís según la carne, ¿cierto? Dice, sino según el Espíritu. Pero dice enseguida, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la única razón por la cual alguien puede vivir en el Espíritu. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, eso va para absolutamente todo el mundo en general. Todos aquellos que estén congregados, unidos, reunidos, sean muy fieles a todo lo que ellos hagan ahí. Si no hay Espíritu en ellos, ni siquiera son salvos. ¿Sí? Por eso hay que prestar atención y ver cómo y qué tanta gente está fuera de la voluntad de Dios. Dice el 10, gloria al Señor, dice, pero si Cristo está en vosotros, oigan cómo ya se cambió del Espíritu a Cristo, ¿no? Porque es el Espíritu de Cristo. Dice, lo repito, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, en otras palabras, por aquel que está en nosotros, ¿no? Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ahí está otra vez, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oigan bien, promesa tras promesa tras promesa, hasta en el día de la resurrección y la muerte y todas estas cosas. Dice el 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, oigan esta parte, para que vivamos conforme a la carne. Y siento desanimar a tanta gente que le encanta todavía celebrar el montón de cosas dentro de las iglesias. Pareciera que sin ellas son infelices. Ellos necesitan la fiesta, la celebración y la fiesta para poder ser felices ellos en las iglesias. Entonces, ¿dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está todo eso? Los frutos del Espíritu, ¿no? Diría yo. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso les decía lo que les decía. De cuando nosotros tenemos la debilidad de que vamos a hacer este pecado y lo seguimos haciendo semana tras semana, día tras día, mes tras mes, decimos, hey, ¿qué tal si le pido a Dios por esto? ¿Qué tal si le digo a Él que me ayude en esta área? ¿Será que se puede? Bueno, escrito está. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Y dice el Espíritu con E mayúscula, que es el de Dios. Él es el que va a quitar eso de ti, no tú. Nosotros no podemos hacer nada. Por eso oigan esta declaración, qué fuerte y qué clara es en el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Y aquí podemos nosotros ver con mucha claridad cómo nosotros, lo repito, podemos agradar a Dios. Ahí en Romanos mismos, Romanos 8:26. Vean lo que dice, para que usted se dé cuenta que sí es cierto que el Espíritu cumple lo que dice. Por eso la gente está sin esperanza, ¿no? Aquellos que están sin esperanza no tienen al Señor morando. Pero dice Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda. Vamos a ver cómo. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Escuchen esa parte. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. ¿Se fijan en la ignorancia nuestra? Oh, pero vean aquí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles, perdón. Con gemidos indecibles, así dice. Esas son palabras que son inexplicables. Solamente Dios sabe cómo se expresa el Espíritu ahí. Por eso Él intercede, ahí mismo dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso es lo más hermoso de ser un cristiano, que usted no está y ni siquiera se da cuenta, pero Él está intercediendo por usted y por mí. Dice el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que es doble bendición. El mismo Espíritu de Dios intercediendo, eso es una gran bendición. Pero no solamente el Espíritu, sino que conforme a la voluntad del propio Dios intercede por los santos. Wow, o sea que está tremendo esto. Qué bendición tan grande. Y qué triste que mucha gente no la esté recibiendo. Pero algo que tenemos que entender todos para poder entrar hacia Dios es que tenemos que ser humildes siempre y exaltar a Cristo. Miren lo que dice Filipenses, gloria al Señor, Filipenses 2:1. ¿Sí? Vean cómo todo aquí se va a unir con una sola persona, la persona del Señor Jesucristo. El creyente, pues, obviamente, y el Señor. Vean de qué manera lo va a poner Pablo otra vez. ¿Sí? Dice, gloria al Señor, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Vean que está preguntando si es en realidad que ha habido algo que ver entre tú y el Señor Jesucristo. Te está preguntando para que veas que no te vas a quedar tú corto de palabras y el día que te mueras tienes que estar completamente seguro que sí moriste como cristiano o simplemente todo el tiempo mentiste. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice, tiene una coma, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, que es el de Él, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Tomas todo lo que está diciendo? Dice, completar mi gozo, dice Pablo. Vean lo que está pidiendo, que completen el gozo de Él. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hoy vemos en nuestros días que cómo hay de gente que piensa de diferentes maneras, ¿no? En cuanto al Evangelio. Esa es una guerra que nunca se termina. Entonces veamos aquí la verdad y pongámonos nosotros a meditar de qué cosa estamos hablando. El Espíritu Santo, aunque Él dé dones diferentes, todos tenemos que tener el mismo amor, tenemos que estar unánimes sintiendo una misma cosa. Vean cómo dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a Él mismo. ¿Sí? Estimando cada uno de los demás como superiores a Él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Vean el carácter que se está creando aquí ya. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en dónde? En Cristo Jesús. El mismo amor del que habla él aquí, el estar unánimes, el sintiendo una misma cosa, es siendo todos como Jesús. Amén. No como nadie más.
Por eso repito el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y se pone el ejemplo de Él para que vean cómo el proceso de Él hasta dónde lo llevó. ¿Sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Desde como número 1 hizo eso. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y vaya que sí lo era, digo yo. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oigan lo que hizo Jesús. Haciéndose obediente hasta la muerte. Oigan eso. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora veamos nosotros cómo el Señor Jesucristo nunca dudó del Padre. Nunca dijo, ¿será que el Padre me va a salvar de esta cruz, de esta muerte, me va a dejar y me van a quebrar los huesos y me van a enterrar y ya nadie me va a sacar? No. Él siempre creyó, como nosotros debemos de creer hasta el final, en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso veamos todo lo que Él hizo aquí. Dice que haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el permanecer, es de lo que habla Mateo 24. ¿Sí? De estar nosotros en ese amor desde el principio hasta nuestra muerte. Y nosotros mismos llegar al final con el Señor. Por eso veamos el resultado, ¿no? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Vean la recomendación. Vean cómo se tiene que mantener uno delante del Señor, ocupados en vuestra salvación. Oh, pero Él ya lo pagó todo. Bueno, hay que entender qué quiere decir eso, como yo lo digo siempre. Pero nosotros en nuestras personas, ocupados de nuestra salvación, en otras palabras, con temor y temblor. ¿Sí? Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros, oigan lo que dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando yo agrado a Dios, el mismo Dios me está moviendo a agradarlo a Él. Cuando Dios me hace hacer esto, es porque Dios eso quiere que yo haga con Él, o diga, o haga, o me mueva, o me pare, o no haga. Todo lo que yo hago es porque Dios me lo hace hacer. No es porque yo ya me lo sé de memoria, porque yo lo leí en el internet, porque yo tengo unos libros que leo, o porque me estoy juntando con alguien más que sabe más que yo. Esto así no es. Esto es por revelación. Esto es por revelación porque Dios es una realidad. ¿Sí? Entendamos. Repito el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hoy nomás eso. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces vemos ahí la diferencia de personas que se mueven agradando a Dios y hay otros que pues no saben ni dónde están. ¿Sí? Es triste, pero es la verdad. Miren, muévanse hasta Hebreos 13:20 y ya casi vamos a cerrar. Hebreos, sí, todo eso está muy hermoso. Hebreos 13:20. Vamos a ver en este libro de Hebreos que habla bastante acerca del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Es al final del libro ya. Hebreos 13:20. Vean cómo se va a despedir aquí, ¿no? Hebreos 13:20 y 21 dice, y el Dios de paz, ¿cuántos creen que es el Dios de paz? ¿Sí? Que resucitó de los muertos, otra vez lo que leíamos, a nuestro Señor Jesucristo, dice. Oigan cómo lo va a describir, el gran pastor de las ovejas. Entonces, ¿quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos muestra? Si somos ovejas tenemos un pastor y Él es Jesús. Por eso dice lo que dice, por la sangre del pacto eterno. Vean lo que dice el 21. Os hago aptos
os haga aptos en toda buena obra, aquí es como se empieza a agradar, para que hagáis su voluntad. ¿Estamos entendiendo ahora sí? Él mismo hace todo, por eso dice que Él no comparte su gloria con nadie. Todo es en Él, por Él, para Él y en Él. Es como un reciclaje bendito del Señor divino que va y sube y siempre se mueve en Él. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo es el que hace, o sea, siempre es Dios haciendo todo. Repito el 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, oigan bien, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces ahí vemos cómo nosotros en realidad, no por sacrificios, por estudios, por nada de que pensemos que es solamente por Él y en Él y para Él. Él mismo nos va a mover en el Espíritu a hacer todas estas cosas. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por supuesto, porque Él es el único, es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros. El cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, todo está, quiero que entiendan bien esto, todo está en manos de Dios y todo depende de Él. Vamos a ver esto para que quede bien en claro, que a Él nadie se le va a salir de las manos y lo va a sorprender haciendo cosas muy tremendas por allá y asustando y diciendo y este es el verdadero Cristo, esta es la verdadera iglesia, y todas estas cosas que mucha gente se deja llevar cuando ve tanta cosa que el hombre se inventa, ¿no? Romanos 11:32, es lo que dice aquí, para que todos queden tranquilos y todos sepan que el Señor tiene todo bajo control. No se deje llevar por los falsos pastores, todo lo que se parezca y que digan ahí está, aquí se mueve, mira, esta es la verdad, aquí salió no sé quién. No hagan caso. Vamos a leer Romanos 11:32. ¿Sí? Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó, oigan bien lo que hizo, Dios sujetó a todos en desobediencia. Amén a eso, incluyéndonos nosotros, todo el mundo. ¿Para qué ató o tomó a todos en desobediencia? Bueno, dice aquí que para tener misericordia de todos, a todos con todos. Pero aquí va a decir algo muy tremendo en los siguientes, en el 33 al 36. Vean lo que dice a profundidad. Va a hablar del poder, de todo lo que es el Señor y más. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oigan eso. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nadie puede saber, ni nadie puede entender, ni sus juicios, ni sus caminos, muchas veces porque hace lo que Él hace, incluyéndonos nosotros que somos de Él. Hay cosas que sí revela y hay cosas que no sabemos. Entonces por eso dice cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, ¿por qué? Pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? Dice, ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y aquí viene el 36, es lo que les vengo diciendo. Cuando Él trabaja en nosotros y le agradamos. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Sí? Dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es muy hermoso, para poder nosotros entender de que cómo en realidad se va a llevar Él ese olor fragante de parte de nosotros y va a subir y a Él le va a agradar lo que estamos haciendo. Porque claramente con lo que hemos venido hablando podemos ya entender que solamente en el Espíritu podemos agradar a Dios. Primera de Corintios 8:5 dice, pongan atención acá, y esto tiene que ver con mucha gente que desafortunadamente no están en el Espíritu, pero son muy religiosos y creen en Dios de una manera, pero no en la verdad, sino ellos se aferran a creer en Dios de una manera que no es de verdad, porque no está Dios en ellos. Amén. Suena medio confuso, pero es la verdad. Romanos, dije 8:5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, ¿sí? Con D minúscula,
oigan bien, sea en el cielo o en la tierra. Y tiene entre paréntesis, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿sí? Dice aquí el apóstol Pablo otra vez, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿sí? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí vemos a un Dios, pero vemos las tres manifestaciones. Vemos la deidad de Dios, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Vemos a Jesucristo, pero cuando dice y nosotros, es que nosotros estamos en el Espíritu. Es así como se ve esto. Dice el 7, oigan lo que dice el 7, pero no en todos hay este conocimiento. Estamos de acuerdo, por lo que hemos visto y seguimos viendo en este mundo en decadencia. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificando a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces vemos nosotros que no todos saben esto, porque escrito está. Voy a leer y con este voy a cerrar ya. Y el deseo de mi corazón en el Señor es de que todos vayan siendo cambiados, vayan dejando lo que eran antes, el error del que vivían antes, y vean qué fresca es esta palabra y qué hermosa es, ¿sí? Porque eso les conviene. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:13, y vemos aquí que sobre todas las cosas somos escogidos para la hermosa salvación. Y esto para consolar a mucha gente, porque mucha gente sí se decepciona, ¿no? Se siente muy triste cuando oye todo esto, pero este es el amor del Señor. La verdad es el amor del Señor, y es de mucho agrado y es digno de ser recibido. Vamos a leer y con esto voy a cerrar ya. 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice así, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entendamos nosotros que el final de todo esto, esa es la esperanza de la que se habla, una esperanza viva, es la salvación de nuestras almas. Entonces vemos aquí que Dios nos haya escogido, dice aquí desde el principio, para salvación. Ahora, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, aquí está escrito también cómo una persona es salva. Mucha gente dice, por la oración de fe. Bueno, esto va más allá de la oración de fe, porque hay un trabajo que se tiene que hacer. Se tiene que trabajar en la salvación. Tenemos que trabajar, como dice, en la salvación de nuestras almas, por medio de todo lo que Dios nos va a mostrar. Por eso dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros no podemos apartarnos de nada de esto y poder pensar que estamos agradando a Dios, y con mucho menos vamos a ver el rostro del Señor y vamos a terminar con Él. Por eso está escrito tanto y se repite casi lo mismo, para que tengamos la seguridad y la certeza de que sí tiene que ser. Escuchen bien y lo voy a repetir otra vez. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso es completamente todo lo que se ocupa para recibir todo esto. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice él así. Vean eso, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Por eso les digo, todo está exclusivamente en la Biblia. Despójense, olvídense de todo lo que han oído, y porque eso no los va a llevar a nada. Todo está aquí conforme a lo que el Señor nos está enseñando. No hay más, entiendan, no hay más. Dice el 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, vean todas las promesas pues, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, o sea, los dos, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces vemos aquí que ellos dos y nosotros en el Espíritu nos vamos a hacer uno, tal y como dice Juan
17, en esa oración cuando el Señor Jesucristo oraba por sus discípulos. Vamos a cerrar ya con esto. Les digo, el deseo de mi corazón en el Señor es de que recapaciten y piensen que esto que estamos leyendo está escrito, está muy fácil, y todo lo que tenemos que hacer es recibirlo, abrir nuestro corazón y dejar que el Señor entre en nuestros cuerpos. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.